Bueno, creo que vamos a dar inicio, ya estamos en vivo. Listo, en vivo, por favor. Muy bien, bueno, voy a dar la muy cordial bienvenida a este segmento 2 del día de hoy, en el cual vamos a presentar el informe estudiantil que está relacionado con nuestras 4 clases, la clase dirigida por el doctor Tomás Legler sobre gobernanza global, la materia que ha impartido la doctora Laura Zamudio sobre organismos internacionales, la materia cooperación internacional a mi cargo, y la materia economía política a cargo de la doctora Heidi Smith. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es comentar este informe que construimos entre todos, los profesores, los asistentes y los estudiantes, y la dinámica va a ser la siguiente. Primero, debe dar la palabra, voy a hacer preguntas dirigidas a cada uno de los estudiantes que son los representantes de su clase para responder preguntas generales sobre la sección del reporte que les tocó escribir. Y luego le voy a dar la palabra al o a la comentarista que va a hacer unos breves comentarios con base en el reporte estudiantil, pero también con base en su experiencia. Queremos más que nada que aporten datos importantes a este reporte, ¿sí? Y va a haber 2 rondas de preguntas, ¿sí? Una ronda de 4 preguntas, la segunda ronda de 4 preguntas, y luego vamos a cerrar y vamos a concluir a la 1:15 hora de la Ciudad de México. Así que arrancamos, ¿sí? Muy bien, pero antes que nada, antes de arrancar con las preguntas, sí me parece muy importante presentar a los comentaristas, ¿sí? Para que vean que nos están hoy acompañando personalidades muy destacadas, tanto en la academia como en los organismos internacionales. Voy a leer rápidamente la semblanza de la doctora María Cecilia Acuña. Ella es chilena, obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad de Chile, tiene un diplomado en Administración de Servicios de Salud en la misma universidad y una maestría en Gobierno de Instituciones Sanitarias en la Universidad de Cataluña. También ha hecho estudios de especialización en la Universidad de Chile, en la Universidad de Kumamoto en Japón y en la Universidad de la República en Uruguay. También, bueno, en el año 1990 inició su vida laboral en el Ministerio de Salud de Chile, donde trabajó hasta el año 2000, y ahí desarrolló varios cargos técnicos y directivos, y luego, en el año 2000, comenzó a trabajar para la Organización Panamericana de la Salud, donde ha ostentado diversos cargos, entre los que se destacan haber sido la coordinadora técnica de la Iniciativa de Protección Social en Salud, jefa del Programa de Protección Social en Salud de la OPS-OMS, punto focal del área de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS-OMS para la organización de las acciones de respuesta frente al terremoto de Haití, y asesora de Sistemas y Servicios de Salud en Haití, en Ecuador, y desde enero de 2017 en México. Como parte de este trabajo de la Iniciativa de Protección Social de Salud, la doctora Acuña lideró el análisis de barreras de acceso a servicios de salud y a medicamentos en países de la región de las Américas. Tiene una enorme trayectoria científica y docente y es miembro de diversos grupos de expertos. Y además, ella ha publicado obras muy interesantes en revistas especializadas, como la Revista Panamericana de Salud Pública. En 2017 escribió un artículo que se llama Los recursos humanos en salud según el nuevo modelo de atención en Ecuador. También un artículo publicado por la misma revista que se titula Social Inequalities in Maternal Mortality Among the Provinces of Ecuador, y también Stigma and Psychiatric Care in Latin America is Inclusion on the Universal Health Coverage Agenda. Esto ha sido publicado por la British Journal of International Psychiatry. Y además quisiera resaltar un artículo publicado en 2014 en la revista Panamericana de Salud Pública sobre determinantes sociales de la exclusión a los servicios de salud. Le damos una muy cordial bienvenida, doctora Acuña, y también tenemos aquí un gran colega y amigo, el doctor Gianluca Gardini, que es italiano y obtuvo su doctorado en la Universidad de Cambridge, es catedrático de Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos en el Departamento de Economía, Negocios y Ciencias Sociales de la Universidad Friedrich Alexander Erlangen-Nuremberg. Anteriormente trabajó en las universidades de Cambridge y de Bath, en Gran Bretaña. Sus áreas de investigación cubren temas vinculados con las relaciones internacionales de Latinoamérica, análisis de política exterior y análisis comparativos de integración regional. Sus más recientes publicaciones son un libro muy ad hoc, muy interesante, publicado en inglés y en español, titulado The World Before and After COVID-19, publicado este año,
y External Powers in Latin America, que será publicado por Routledge en 2021. Como ven, tenemos comentaristas de lujo, ¿sí? Muy bien, voy a darle la palabra ahora directamente a nuestro primer alumno, ¿sí? A Andrés Santillán Raj. Él es un alumno de la materia Gobernanza Global. La pregunta para ti, Andrés, es con respecto a las respuestas multilaterales en las Américas frente a la pandemia de COVID-19. ¿Cuáles consideras que han sido los mayores retos de cooperación para atender a esta crisis y cómo se han intentado resolver? Tienes a partir de ahora 2-3 minutos. Muchísimas gracias, Valeria. Y bueno, creo que primero quisiera agradecer a la invitación a Ibero, al Instituto Matías Romero y a nuestros profesores por darnos la oportunidad de participar dentro de este proyecto de investigación. Y quisiera dar un reconocimiento a Paulette Rubio y a Sandino Acosta y a todos nuestros compañeros y compañeras que ayudaron a conformar estos informes. Existía ya, podemos decir, una arquitectura institucional desde antes del COVID, desde esta crisis, para proteger a la población contra la amenaza de alguna emergencia sanitaria. Por ejemplo, los mecanismos informativos y técnicos de la misma OPS, el Reglamento Sanitario Internacional, que ha sido muy mencionado dentro de este panel, que se creó en el 2005 con consecuencias por parte del SARS que surgió en el 2003. El Plan de América del Norte para la Influenza Animal y Pandémica, el NAPAPI, surgió en el 2007, igual con un antecedente en el SARS, que posteriormente fue reformulado en el 2012 tras el surgimiento del H1N1 en nuestro país. Dentro del contexto norteamericano, las cosas no han sido fáciles, la verdad, desde la llegada de Trump. La dinámica trilateral que se venía manejando en las últimas décadas ha sido muy disminuida a partir del 2016, y un ejemplo claro de esto es la falta de cumbres de líderes de Norteamérica, las North American Leaders Summit, que se venían haciendo anualmente y de las cuales ya no hay registros. En la PAPI, que es el mecanismo más desarrollado de la región, no tiene la libertad, su mandato está muy acortado y también es necesario decir que cuenta con una muy poca inversión por parte de los países miembros, lo cual obviamente hace que no sea muy eficiente a la hora de trabajar. En el caso de Latinoamérica, esta pandemia llegó a ser aún más visible de los problemas que ya teníamos. Sistemas de salud sin capacidad de combatir a este virus, la carencia de un plan eficiente en casos de emergencia sanitaria, la poca inversión de estos sistemas de salud a lo largo y ancho del continente. Esto, claro, sin mencionar el hecho de que dentro de algunas zonas de México y de Latinoamérica, ni siquiera se cuenta con los insumos médicos ni el material para hacer funcionar las clínicas de salud. Hemos visto también que esta pandemia se ha politizado demasiado. En Brasil, con Jair Bolsonaro y Donald Trump en Estados Unidos, estos países que habían actuado como líderes regionales parecen que se está retrocediendo. Necesitamos esperar y se han convertido en una barrera más en la cooperación regional. Tenemos que esperar lo que haga Joe Biden cuando entre a la Casa Blanca. En el lado positivo de las cosas, ha dado la OPS varias capacitaciones en cooperación con la CEPAL y la OEA, al igual que ha demostrado un interés por mantener la comunicación lo más clara y eficientemente posible. También ha trabajado con el IMSS y el ISSSTE dentro de México para promover guías de prevención. Por su parte, la CELAC ha conformado una red de virólogos que ha funcionado bastante bien y que ha propuesto que se genere una misma estrategia en contra del virus. Ya en resumir, los podemos ver dos lados de la moneda. Uno negativo, que es la falta de comunicación entre organismos, la politización, sistemas de salud subfinanciados, problemas estructurales, y por el otro, el lado positivo, organismos que se han dado la tarea de coordinarse con los países para formular recomendaciones y generar una coordinación regional, así como una búsqueda por asegurar el acceso a la vacuna de los estados latinoamericanos a través de distintos medios. Muchas gracias, Andrés. En tiempo. Bien, al doctor Gianluca Gardini le damos la palabra para que haga comentarios. Muchas gracias. Muy buenos días o ya buenas tardes a todos. Yo también agradezco mucho la invitación. Agradezco a la Universidad Iberoamericana y sobre todo a los colegas Valeria Valle y Tom Legler. Y también quiero felicitar a los estudiantes por la calidad del informe que han producido. Me parece una calidad muy, muy elevada y realmente lo he leído con mucho interés.
Más que nada me gustaría hacer un par de comentarios teóricos en esta primera ronda. El primer punto es acerca del papel del Estado. Y tengo que decir que el incipit del informe me dejó desconcertado. Dice, vivimos entre el llano de los estados y el todavía no de la gobernanza global. Si hay un punto teórico acerca del Estado que está clarísimo en todo el mundo, es que todavía vivimos en un contexto de Estado y nunca hemos vivido y todavía no vivimos en un contexto de gobernanza ni regional y aún menos global. Esto es cierto. Entonces lo dejo como punto de reflexión para ustedes. El papel del Estado sigue siendo fundamental. No ha disminuido, de hecho, se ha reforzado. Segundo punto. La cooperación o las respuestas multilaterales en las Américas durante la pandemia, en una situación de COVID, solo reflejan retos y condiciones que ya existían. Me gustó mucho la división que hicieron los estudiantes entre cooperación en el área de América del Norte, el sistema interamericano y la cooperación dentro del área que podemos definir de forma amplia América Latina. Eso quiere decir que hay diversificación y fragmentación de respuestas regionales en América Latina, lo que es un clásico. Un minuto y ya termino. Y en fin, hay 3 puntos teóricos, 30 segundos cada uno. El déficit de liderazgo es generalizado y no es nada nuevo, es casi inevitable. Segundo, el problema de respuesta coordinada tiene que ver mucho con falta de información y falta de mandato. No hay mandatos explícitos en muchos casos. Tercer problema, si ustedes son estudiantes de relaciones internacionales, toda la teoría que tenemos sobre por qué los estados cooperan o no cooperan, lo explica todo. No necesitamos ninguna explicación más. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Ahora voy a pasar a la materia de organismos internacionales, a darle la palabra a María José Pérez Pacheco. Primera pregunta para María José. ¿Cuáles son los principales retos de las organizaciones internacionales intergubernamentales y los actores transnacionales en la gestión de crisis sanitarias transfronterizas como la pandemia de COVID-19? Adelante, tienes 3 minutos. Muchísimas gracias. También agradezco a todos por habernos dado este espacio para hablar. Y bueno, para ser más breve, a lo largo de este trabajo hemos identificado 3 principales retos que enfrentan los organismos internacionales en esta pandemia. La primera es comprender lo que significa la crisis transfronteriza y cómo rebasa no solo fronteras geográficas, pero también sectoriales y funcionales, dado que ha afectado no solo la salud, pero la educación y la economía, el comercio, etcétera, etcétera. También ha generado muchísima incertidumbre y tenemos que comprender lo que esta incertidumbre genera, qué consecuencias tiene. Y ha sido un reto muy importante tanto para los organismos como para los gobiernos, la comunicación, el cómo informar a la población sin generar un pánico. Otro reto que hemos encontrado es el de una mejor coordinación entre los estados y los organismos internacionales. Hemos visto que han tenido una mayor función los organismos de coordinación, más allá de acción. Se ha quedado la responsabilidad de acción y de respuesta a la pandemia completamente en el Estado. Entonces, creemos que un reto importante sería el coordinar a las organizaciones con un mayor poder, con tal vez algunos mecanismos coercitivos un poquito más fuertes para poder tener una mayor incidencia en la respuesta de los estados y poder tener una cooperación mayor. Entonces, creemos que ahí hay un punto muy importante de mayor coordinación y mayor comunicación con el Estado. Y bueno, finalmente creemos que hay un reto muy importante del que ya se hablaba antes de la pandemia, pero como bien decían, la pandemia solo vino a realzar los retos que ya enfrentábamos antes. Entonces, bueno, este último reto es la estructura burocrática en la que a veces se atoran los organismos internacionales.
hemos visto en esta pandemia que varios organismos han dado prioridad a los procesos y a las reglas, más allá de las acciones tal cual que puedan ayudar a controlar la crisis transfronteriza en la que estamos viviendo. Entonces, creo que a lo largo de la investigación esos son los 3 retos que rescato para que se sigan estudiando y para que podamos encontrar una mayor acción por parte de las organizaciones internacionales. Gracias. Muchas gracias, María José. Tocaste un tema muy interesante, el tema de si las acciones de los organismos internacionales son vinculantes o no vinculantes. Más que coercitivo, se lo dejo a la doctora María Cecilia Acuña para que comente sobre estos conceptos en su intervención. Adelante, doctora María Cecilia Acuña. Bueno, muchas gracias. Yo también les saludo, agradezco el espacio. También quisiera felicitar el trabajo de los alumnos. Me pareció extremadamente interesante el insight que ustedes hicieron en algunos de los temas. Y sin embargo, acá estamos tocando algunos temas que son extremadamente relevantes y que van un poquito más allá del ámbito de análisis. Los mandatos de los estados versus los mandatos del sistema de gobierno, ¿no es cierto?, multilateral y global. Los organismos multilaterales no tienen un mandato que les autorice a realizar intervenciones que vayan más allá de la voluntad propia de los estados nacionales. Entonces acá tenemos un tema claro, digamos, de cuán vinculantes son las recomendaciones de los organismos multilaterales. En el caso de salud, específicamente, el mandato de la Organización Mundial de la Salud y de sus oficinas regionales es hacer recomendaciones a los países. Solo a través del Reglamento Sanitario Internacional se pueden realizar acciones vinculantes. Y aún así, el Reglamento Sanitario Internacional tiene serias limitaciones. Por tanto, hacia un futuro de gobernanza global en salud, efectivamente tenemos que revisar estos mandatos y la capacidad vinculante que tienen ellos. Un tema que es muy importante, que tal vez podemos tener oportunidad de discutir, además, más adelante, es cómo estos mandatos se vinculan, se relacionan con otros mandatos que inciden directamente en salud. Y les voy a poner un ejemplo. En términos del manejo de la pandemia de COVID-19, efectivamente hay una componente de producción de medicamentos, de equipamiento médico, por ejemplo, que es muy importante. Y sin embargo, los países han respondido de manera muy poco nítida, digamos, desde el punto de vista de la solidaridad, a la solución global de la pandemia. Lo primero que hicieron muchos países fue restringir la exportación de estos bienes, ¿no es cierto?, por fuera de sus fronteras. Es decir, no me exporten más mascarillas, las N95 se quedan en mis fronteras. Y por tanto, la revisión de los mandatos no solo tiene que ver con mirar cuáles son las limitaciones de los organismos multilaterales, tiene que ver también cómo podemos definir estrategias que impidan a los países cooptar para sí mismos aquellos medios que pueden dar una respuesta global y que sirven en las respuestas globales y que los estimulen a ser más solidarios. Voy a ocupar el último minuto que me queda también en términos de plantear cuáles son aquellas fortalezas que yo veo en el informe de ustedes y que son promisorias respecto del tema de la gobernanza, digamos, y de los mandatos globales. Me parece que es muy interesante el análisis que ustedes hacen respecto de los marcos teóricos en términos de la gobernanza global. Yo le agregaría otros marcos, porque ustedes se refieren a los marcos globales de la gobernanza en términos de los temas relativos a salud, pero se enriquecería el análisis si este tema, y aquí lo vamos a ver un poco después con la Agenda 2030, toca las aristas que tienen que ver, por ejemplo, con una salud, con One Health, con la salud veterinaria, con la incursión de los seres humanos en otros hábitats, y cómo es fundamental, en términos del mandato, ¿no es cierto?, mirar cómo podemos delimitar
nuevamente la acción humana sobre el medio ambiente para evitar futuras pandemias. Y hasta ahí me quedaría por ahora. Gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Gianluca Gardini para que pueda también hacer comentarios sobre este tema. Adelante. Tiene el micrófono silenciado. Ahí, gracias. Sobre organismos internacionales y retos frente a emergencias sanitarias. Primero, quería felicitarle a María José por la excelente exposición y el resumen realmente perfecto. Yo quería agregar dos temas. El primero es que las organizaciones internacionales son exactamente lo que los estados hacen con ellas. International organizations are what states make of it, if you want to quote nuestro amigo querido Bent. Y lo demuestro en un minuto. La OMS no puede actuar si los estados miembros la llenan de personas incompetentes y con procesos muy poco transparentes. Y todo está comprobado, desde la elección del señor Tedros hasta el nombramiento del vicesecretario general, un incompetente de primera que fue dirigente del Ministerio de Salud en Italia. Y esto también está comprobado. El Consejo de Seguridad no tiene competencia para este tipo de materia, excepto que se quiera extender la definición de amenaza internacional, no de seguridad internacional como se menciona en el informe, chicos, de amenaza internacional. Esto sería el huequito que se podría utilizar. La Organización Internacional de Migración tiene recursos limitados históricamente. Y ustedes mencionaron también la Fundación Gates, que tiene mucho recurso y que, como ustedes justamente comentan, al ser una fundación privada, tuvo un papel muy, muy activo. Acaparo, solo con un comentario más. Hay una grande ausencia en los organismos internacionales que ustedes mencionaron, pero lo voy a retomar en la última pregunta y comentario sobre la Unión Europea. Gracias. Muchísimas gracias por los comentarios. Muy bien, ahora vamos a pasar a la materia que yo dirijo, que es cooperación internacional, y la pregunta va a ser para Luciana Benítez. Es la siguiente: ¿cuáles son los desafíos para que se implemente la Agenda 2030 de la salud y el bienestar en México, dado el contexto de la pandemia? En particular, ¿cómo lograr la equidad en el acceso a derechos y bienes públicos? Adelante, Luciana. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles por este espacio de diálogo. Creo que es muy importante retroalimentar nuestro trabajo. Y bueno, precisamente el primer problema que encontramos, que va muy de la mano con lo que estaba comentando la doctora, es este compromiso no vinculante que tiene México con la Agenda 2030. Esto hace que es mucho más difícil el poder implementarla y poder tratar de cumplir con los ODS en el país. Igualmente, existe una contradicción en el país entre lo escrito y lo hecho. Por el lado jurídico, México respeta el derecho humano a tener acceso a la salud. Se han firmado compromisos internacionales vinculantes relacionados a este tema. Existe la Ley General de Salud y el mismo artículo 4 de nuestra Constitución establece las bases para el acceso a los servicios de salud. Esto se vincula directamente con la meta 3.8 del ODS 3, la cual es garantizar el acceso universal a la salud. Aquí, en este aspecto, podríamos decir que México sí está cumpliendo con la Agenda 2030. Sin embargo, el problema viene desde antes de la pandemia, ya que era complicado implementar dicha agenda porque se tiene un sistema de salud sumamente fragmentado en México desde hace muchos años. Lograr el acceso a la salud es difícil porque se vive en una sociedad desigual. Hay personas que pueden tener un seguro médico privado sin ningún problema, mientras que otras no pueden tener un seguro médico de ningún tipo o ni siquiera están inscritas en el INSABI. Las poblaciones de migrantes, tanto en México como en Estados Unidos, lo cual fue de lo que más nos enfocamos en nuestro artículo, son las más vulnerables en cuestiones de salud y son los últimos, si es que se llega siquiera, en recibir atención médica. Esta desigualdad se agudizó a raíz de la pandemia y a pesar de que se tienen leyes que buscan garantizar el acceso a la salud, en la realidad la población mexicana con menos recursos y los migrantes han sido los más afectados en cuestiones de salud. Igualmente existe una falta de recursos, tanto materiales como humanos, y no se tiene un financiamiento suficiente para poder tener un buen sistema de salud. Esta contradicción entre la ley y la práctica obstaculiza el esfuerzo por tratar de brindar un acceso universal a la salud en México.
Tanto la meta 3.8 del ODS 3 sobre el acceso universal a la salud, la meta 10.7 del ODS 10 sobre no dejar a nadie atrás y las metas 17.16 y 17.7 del ODS 17 sobre las alianzas entre múltiples interesados para cumplir con los objetivos, tienen un rol importante en esta pandemia, pues son las bases de alianzas entre múltiples interesados que buscan avalar por la seguridad sanitaria. El desafío más importante que tiene México actualmente es poder garantizar este derecho al acceso a la salud, especialmente en las comunidades en condiciones vulnerables como los migrantes. México debe de seguir trabajando con la Organización Internacional para las Migraciones en nuestro territorio, al igual que con su programa de las ventanillas de salud en los Estados Unidos para poder atender a estas comunidades y garantizar un acceso a la salud. El reto para México es doble, ya que no solo es lidiar con una pandemia tan cruenta como la de la COVID-19, sino también enfrentarse a un sistema de salud injusto y desigual que atenta contra la vida de muchos mexicanos. Muchas gracias. Muy bien, excelente en tiempo. Y bueno, Luciana, tocaste un tema muy interesante que es la meta 3.8. En realidad la letra de la Agenda 2030 dice cobertura universal de la salud. Esto fue un debate cuando se creó la Agenda 2030. No se logró poner en la letra el acceso universal a la salud. Ojalá que la doctora María Cecilia Acuña pudiera también comentar sobre este punto. Eso será nuestro ideal en el mundo, lograr que todos los países de la ONU realmente garanticen el acceso universal a la salud. Le doy la palabra a la doctora María Cecilia Acuña. Muchísimas gracias, Valeria, y felicitaciones por la exposición. Efectivamente, hay una diferencia entre cobertura y acceso. La meta 3 se refiere, en sus siglas en inglés, a Universal Health Coverage, cobertura sanitaria universal. En la región de las Américas, los países de las Américas liderados por la Organización Panamericana de la Salud plantearon que conceptualmente hay una diferencia entre cobertura y acceso. La cobertura tiene que ver con el despliegue territorial de la oferta o de la infraestructura sanitaria que está allí para que las personas entren en contacto con el sistema de salud. El acceso son todas aquellas barreras que dificultan y todos aquellos factores que facilitan precisamente que las comunidades puedan ponerse en contacto con el sistema de salud. Yo puedo tener una gran cobertura de salud y sin embargo muy bajo acceso a los servicios de salud. La manera de cómo yo puedo medir el resultado del contacto entre las personas y el sistema de salud es la utilización de los servicios. Y este tema de utilización de los servicios es algo que investigamos poco en la región de las Américas. Por tanto, una primera recomendación sería allí hacer un análisis un poquito más profundo respecto a estas diferencias entre cobertura y acceso, porque allí es donde está uno de los problemas que tenemos en los sistemas de salud de esta región y también, desde luego, en los sistemas de salud del mundo. Porque el acceso no solo tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con variables que son propias de las comunidades y de las personas. Tiene que ver, por ejemplo, con las barreras lingüísticas, con las barreras geográficas, con las barreras económicas. Independientemente de si el pago en el punto de servicio se elimina, que es uno de los objetivos, ¿no es cierto?, de la Agenda 2030 en salud, el objetivo 3, si el individuo, si la persona, la familia o la comunidad no tienen medios o recursos para trasladarse hacia donde está la infraestructura sanitaria, o si el costo de oportunidad o el costo también alternativo de trasladarse hasta allí tiene que ver con perder un día de trabajo porque la estructura de la economía es fundamentalmente informal, entonces la persona no va a ponerse en contacto con el sistema de salud. Por tanto, el tema del acceso es más complejo que la mera disposición, el despliegue de la cobertura. Y ese es un tema que es importante para comprender esto. Otro tema que yo les agregaría al análisis es el tema de la resiliencia de los sistemas de salud. Aquí no solo basta con tener una infraestructura sanitaria, digamos, que responda con todos los problemas que tienen los sistemas de salud y que tú los describiste en genérico, digamos, de manera muy adecuada, en términos de la equidad, por ejemplo, en el despliegue, en la distribución de los recursos en salud, sino que necesitamos además sistemas de salud más resilientes. ¿Qué son los sistemas de salud más resilientes? Los que son capaces de absorber las perturbaciones epidemiológicas, económicas, sociales, las crisis y pueden seguir funcionando en medio de la crisis, ¿no? Nuestros sistemas de salud
en esta región y en el mundo han demostrado que han tenido serias dificultades para seguir respondiendo en medio de esta crisis, y lo que requerimos, por tanto, es mirar cómo podemos aumentar la capacidad de reserva y mejorar la respuesta de los sistemas de salud con un enfoque que necesariamente es más holístico y multisectorial. Porque también, otro tema, y solo para terminar, para poder cumplir con la Agenda 2030 necesitamos entender que los sistemas de salud deben transitar de atender la enfermedad a promover la salud. Si seguimos concentrándonos en atender enfermedades, la pelea está perdida, porque las enfermedades son cada vez más difíciles de manejar y porque estamos perdiendo rápidamente nuestra capacidad de curar. Y por tanto tenemos que transitar hacia algo mucho más complejo, un escenario de cómo promover la salud y evitar la enfermedad, con medios tecnológicos, por ejemplo, con tecnologías sofisticadas de prevención primaria, pero también con el apoyo, con el compromiso y con el involucramiento cada vez mayor de la comunidad. Y por tanto aquí el desafío es cómo las respuestas globales tienen un correlato en el nivel local y en el compromiso de las personas. Gracias. Gracias. También recordar, obviamente, lo que significa salud, que no solamente es la ausencia de la enfermedad. Sí, muchísimas gracias por esta intervención. Ahora le voy a dar la palabra a la alumna Sofía Cristina Cuevas Cubillo. Ella es alumna de la profesora Heidi Smith de la materia de Economía Política. La pregunta es, ¿qué impacto generan las medidas económicas implementadas ante la pandemia de COVID-19 en México? Adelante, Sofía. Muchas gracias, doctora Valle, y bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Y rápidamente quiero agradecer plenamente a todas las personas que ayudaron para desarrollar este estudio, tanto estudiantes como académicos. Realmente ha sido un trabajo súper largo, pesado y increíble. Bueno, ahora referente a la pregunta. El impacto que generan las medidas implementadas por los estados han sido poco efectivas para la prevención y atención a los contagios por COVID-19. Justamente se han centrado en el otorgamiento de apoyos sociales y económicos. En este sentido, pues existen suficientes medidas suficientes medidas restrictivas para prevenir el contagio, y su implementación ha sido algo vaga, tal y como se muestra en los 3 primeros estados con mayores casos de COVID-19. Por poner un ejemplo, la Ciudad de México, que cuenta con el mayor número de casos, siendo específicos con 149,109 casos, se realizan 11 medidas, las cuales han estado enfocadas principalmente en el otorgamiento de apoyos económicos a grupos vulnerables. Por otra parte, a la fecha del 20 de octubre del año presente, los estados que contaron con menor número de casos son Colima, con 6,182 casos, Campeche con 6,351 casos y Nayarit con 6,515 casos, de los cuales en Campeche se implementaron 2 medidas, en Colima 7 y en Nayarit 2. En este sentido, los estados que tuvieron menores casos se enfocaron en el otorgamiento de apoyos alimentarios principalmente, por lo que deja una brecha vacía para seguir desarrollando. Con todo esto dicho, por lo tanto, podemos decir que es necesario ampliar y fortalecer las medidas de restricción, así como la atención con el fin de desplegar programas prioritarios a quienes tengan un impacto en la reducción del número de contagios, así como considerar medidas adicionales a la atención a las personas que pierdan su fuente de ingreso, como también a los sectores urbanos que estén más expuestos. Muy bien, muchísimas gracias, Sofía. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora María Cecilia Acuña para que haga sus comentarios. Muchas gracias, Sofía. Efectivamente, como tú dices, hemos tenido consecuencias económicas de la pandemia, y los estados intentaron y han intentado, digamos, abordar estas consecuencias económicas de la manera más directa en un inicio, digamos, que ha sido mediante subsidios, mediante aportes, ¿no es cierto?, para que las personas y las familias no pierdan al menos la seguridad alimentaria. Y sin embargo, yo aquí sugeriría profundizar un poco en el análisis respecto de cuáles han sido los canales de transmisión
de la crisis de la COVID-19 en la economía. Y acá tenemos algunas categorías bastante específicas y claras, digamos, que la CEPAL ha analizado. Ha habido una caída, ¿no es cierto?, en el comercio internacional, una caída en el precio de los commodities, un aumento de la aversión al riesgo, por tanto de las inversiones, con un deterioro de condiciones financieras, una menor demanda por servicios turísticos, que en países como México ha impactado grandemente la economía, y una caída en las remesas, que también ha impactado muchísimo en la economía de diversos países de la región y del mundo, en particular también de México. Por tanto, las medidas económicas que han implementado los países efectivamente han sido asistencialistas en un inicio, el poder dar subsidios directos, digamos, a las familias en la forma de dinero, pero también la forma de ayudas en especie, como alimentos. Esto no es una medida suficiente para detener el aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones sociales y medioambientales, porque no son medidas estructurales, ¿no? Entonces, acá tal vez nuestra recomendación sería aumentar un poco el análisis, ampliarlo a estas otras medidas más estructurales. Las medidas económicas en México han logrado, eso sí, el objetivo que se proponían en un primer término, que es reducir de alguna manera, digamos, la tendencia aceleradísima al aumento de la pobreza. Sin embargo, no han logrado otros objetivos un poco más de mediano y largo plazo. Para esto es necesario mirar la estructura del mercado laboral y ver cómo los mercados mundiales y los mercados nacionales se adaptan a estas nuevas condiciones y cómo se genera empleo, ¿no es cierto?, en el nuevo escenario. Hay otro tema que es importante analizar porque redunda en la economía y también porque las medidas económicas tal vez de los estados hacia las familias podrían tener un rol en reducirla, que es el tema del incremento de la violencia. El incremento de la violencia intrafamiliar, intradomiciliaria, por el encierro. Cuando tú tienes una familia de 10 personas hacinadas en un espacio pequeño, es inevitable que surjan, ¿no es cierto?, problemas de convivencia. Las medidas económicas, por ejemplo, podrían ser más creativas en términos de mejorar la relación entre las personas, de darle a cada uno un rol, ¿no? Y ya se me acaba el tiempo, entonces podemos seguir conversando de esto, pero mi recomendación sería, en tu análisis, Sofía, que es muy interesante, agregar un poco esta otra visión de esos otros impactos económicos y tal vez abrir la puerta a estrategias económicas más creativas que no solo atiendan lo puntual y lo inmediato, sino vayan más allá, mirando al mediano y al largo plazo. Gracias. Muchas gracias, doctora María Cecilia Acuña. Además, acaba de mencionar una palabra clave en este contexto, que es ser creativos, pensar fuera de la caja. Eso no solamente creo que aplica para las medidas económicas, sino también para el ámbito de la salud, para el ámbito de la política, para el ámbito de los temas medioambientales. Por eso, jóvenes, lo necesitamos. Ustedes son el futuro, nuestra esperanza, ¿sí? Para que piensen de manera diferente de cómo, aparte, están aprendiendo en la universidad, ¿sí? También eso, llévenselo de tarea para la vida, ¿sí? Ojalá que todo lo que les enseñemos ahora ustedes lo deconstruyan en el futuro y que piensen fuera de esta caja que les estamos dando, ¿sí? Muy bien, esto me da pie ahora de una manera muy simbólica a que en la segunda ronda de preguntas, ¿sí? Seamos creativos para resumir la información, no a 3 minutos, sino a 2 minutos, ¿sí? En este mundo el gran reto es sintetizar la información, otras de las habilidades que tienen que tener los jóvenes, ¿sí? Entonces, la primera pregunta va a ser para Andrés, de la clase de Gobernanza Global, y es la siguiente. ¿Cuáles son tus impresiones, Andrés, acerca del papel que ha jugado México en los intentos de fomentar una cooperación hemisférica y latinoamericana frente a la pandemia? Adelante, tienes 2 minutos. Muchas gracias. Pues México siempre ha sido un actor relevante en términos de cooperación y lo ha sido a lo largo de su historia. El espacio geográfico en el que estamos y nuestra historia diplomática es clave para entender esta representatividad. Y pues no solo en la región, sino también en el ámbito internacional, México ha participado pues dentro de este periodo de crisis dentro de la ONU para garantizar medicamentos, vacunas y equipo médico de manera igualitaria y siendo copatrocinado por 179 países. El liderazgo de México en torno a la seguridad sanitaria en la región se ha notado desde la llegada de la pandemia. Mantenemos una relación importante con la OMS y la OPS. Para dar un ejemplo, este 13 y 14 de febrero del 2020 se llevó a cabo una capacitación para el diagnóstico del COVID en la Ciudad de México.
Y la misma OPS brindó un taller para fortalecer la capacidad de comunicación dentro de la Dirección General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de México. Como hemos podido analizar en esta investigación, tras la llegada de gobiernos que decidieron darle la espalda al multilateralismo como los de Brasil y Estados Unidos, México ha llenado ciertos vacíos dentro de la región y se ha posicionado dentro de la región de una mejor manera. Un ejemplo claro de esto es la presidencia pro tempore que tenemos dentro de la CELAC, ocupada pues en gran parte gracias a nuestro liderazgo, y en parte de este liderazgo es la implementación de un grupo de virólogos latinoamericanos para generar una estrategia en común en contra del coronavirus. En el mismo caso, dentro de la CEPAL, presidida por Alicia Bárcena, por la embajadora Alicia Bárcena, y que a lo largo de la pandemia ha hecho varias recomendaciones para buscar políticas de rescate públicas y privadas, económicas principalmente. El papel de liderazgo mexicano también se ha resaltado en la OEA a través de la embajadora Luz Helena Baños, que a partir de este 7 de abril generó una guía práctica de respuesta inclusiva con enfoque de derechos humanos dentro del COVID. Y bueno, creo que en resumen, la historia diplomática de México explica muy bien el por qué nuestro país ha tenido un gran acercamiento a muchos actores internacionales. México en la actualidad es un país que tiene la capacidad de utilizar sus relaciones para traer un beneficio a nuestra población y un beneficio a nuestra popularidad internacionalmente. Un puente aéreo México-Nevada que trajo 563 ventiladores, un puente aéreo con China que trajo 21 vuelos iniciales con equipo médico, esto con un posicionamiento a favor del multilateralismo, han hecho que se vuelva a ver a México como un actor importante dentro de la región, siguiendo una tradición diplomática que ha sido muy característica de México a lo largo de su historia. Excelente, Andrés. Muy bien, muy buena respuesta concisa desde los ámbitos multilaterales, regionales. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Gianluca Gardini para que haga sus comentarios. Adelante. Muchas gracias. Sobre el papel de México y su rol para fomentar la cooperación regional en América Latina, coincido totalmente con Andrés. Me parece que el desempeño mexicano se pueda evaluar de forma muy positiva. Otra vez, desde un punto de vista teórico, ¿por qué se puede evaluar de forma positiva? México pudo gozar y bien utilizar tres ventajas. La primera es de carácter sistémico. La retirada de Brasil y la retirada de Estados Unidos del sistema interamericano y latinoamericano. La segunda es una ventaja de buen manejo y buena gestión. ¿Qué quiero decir con eso? México pudo diversificar su estrategia de inserción en organismos internacionales e iniciativas internacionales. Hablamos de la Organización Panamericana de Salud, de la OEA, de la CELAC y de la CEPAL, y hablamos también de creatividad, como quiso subrayar nuestra querida colega Valeria Valle. México se desempeñó también con COVAX, con la Organización Internacional de Migraciones y con iniciativas como la Ventanilla de Salud. Además, tercera ventaja, México tuvo ventajas coyunturales. Tener una mexicana que en este momento encabeza la CEPAL con Alicia Bárcena. Pero me permito un comentario más sobre las propuestas que se encuentran en el informe estudiantil. Sobre institucionalizar la CELAC, esto puede ser, pero me pregunto si eso no sea fomentar más proliferación de organismos más que hacer funcionar los organismos que ya tenemos. Segundo, tenemos que concentrarnos en la cooperación funcional, es decir, aumentar la cooperación, sobre todo en el intercambio de informaciones. Muchas gracias. Excelentes comentarios. Muchas gracias, doctor Gianluca Gardini. Ahora vamos a pasar a la pregunta para la clase de organismos internacionales para María José Pérez Pacheco. ¿Existe un modelo de gobernanza o gestión de crisis desde las organizaciones internacionales? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? Adelante, María José. Muchas gracias. Bueno, una vez más, con todo el equipo de la clase, encontramos que sí hay un tipo de gobernanza, tomando esta gobernanza como la toma de decisiones de los organismos. Sí vemos que hay una tendencia que
se toman estas acciones y estas decisiones gracias a la información, al conocimiento y a las evidencias que expertos y que académicos aportan a estas organizaciones. Entonces, las fortalezas de este mecanismo es realmente que genera que la organización tenga un rol apolítico y un rol neutral. Sin embargo, también podemos ver como debilidad que las organizaciones sí han caído en los intereses de otros estados. Tenemos la OMS o el Consejo de Seguridad como algunas pruebas dentro de nuestro ensayo. Y bueno, sin embargo, es una fortaleza el hecho de que esté guiado, bueno, que estas decisiones estén guiadas por el conocimiento y bueno, la información de los académicos y de los expertos. Y bueno, otra fortaleza que podemos encontrar dentro de las organizaciones internacionales ha sido las redes con múltiples actores en esta nueva, ya lo mencionaban antes en la conferencia, la nueva diplomacia parlamentaria que implica más actores, más allá de los estados y las organizaciones. Entonces vemos que las organizaciones internacionales están teniendo una mayor conexión con, por ejemplo, la Fundación Bill Gates y la OMS, han estado trabajando de la mano y esto también les ayuda a contrarrestar esta parte que los puede sacar a los organismos internacionales de su rol apolítico. Sin embargo, eso también puede ser una debilidad, ya que mientras más actores hay en el plano internacional, más difícil es tener una coordinación y más voces se escuchan. Entonces también podemos tomar en cuenta que hay más intereses en la mesa de discusión, pero creemos que es algo que tenemos que estar observando, los nuevos actores que se meten en la discusión y encontrar una forma de organizarnos para que esto sea positivo para las organizaciones internacionales, que realmente tomen un rol apolítico y para un bien general. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Le damos la palabra al doctor Gianluca Gardini. Muchas gracias. ¿Qué modelo de gobernanza puede salir de las organizaciones internacionales? ¿Con qué fortalezas, debilidades y agregaría yo con qué desafíos? Me permito tomar el caso de la Unión Europea. A pesar de todos los límites y de todas las críticas, la respuesta europea de la Unión Europea frente al COVID-19 ha sido muy exitosa, muy rápida y muy eficaz. Las debilidades tienen sobre todo que ver con el mandato. Muchas organizaciones internacionales y también la Unión Europea no tienen mandatos específicos. Por ejemplo, en condiciones de pandemia, el control de la frontera recae en la competencia de los Estados miembros y no de la propia Unión. También, en caso de pandemia y en condiciones generales, la política de salud pertenece a los Estados miembros y no a la Unión. Estas son las debilidades, pero tenemos una fortaleza muy fuerte de la UE y de otras organizaciones internacionales. La capacidad de movilización de todo tipo de recurso humano y financiero. Y sobre todo en temas de recursos financieros, la Unión Europea actuó de forma muy rápida y eficaz. Dentro de un mes, desde el primer lockdown, la Unión Europea ya había preparado su primer paquete de ayuda. ¿Ok? Concluyo con los desafíos. Y el desafío tiene que ver con el consenso. ¿Cómo se logra un consenso dentro de las organizaciones internacionales? Acá hay problemas y tensiones entre el principio de solidaridad y el principio de responsabilidad. Queremos ayudar, pero ¿quién paga y quién controla cómo se usan los recursos? Segundo, desde el punto de vista moral, comunitarismo versus cosmopolitanismo. ¿A quién debemos nuestra lealtad? ¿A las personas que están cerca o a todos los seres humanos? En principio la segunda, no cabe duda. En la práctica, esto implica elecciones que son morales en primer lugar y prácticas, ¿dónde poner la plata? Por terminar, ¿cómo se reconcilian estas cuestiones? Si la cooperación es la mejor forma de mantener los intereses nacionales,
entonces el globalismo, la cooperación internacional, es absolutamente coherente con los intereses nacionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gianluca Gardini, por los comentarios. Ahora vamos a pasar a la pregunta para la clase de cooperación internacional. Primero voy a redactar la pregunta para la doctora María Cecilia Acuña y voy a hacer una precisión de cómo va a comentar Luciano, ¿sí? La pregunta es: ¿qué tan relevantes y factibles son nuestras conclusiones y recomendaciones en esta sección del reporte estudiantil? ¿Sí? ¿Podría proponer otras acciones importantes? Y Luciana, entonces, te pediré que resumas estas conclusiones y recomendaciones de esta parte del reporte estudiantil. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria. Bueno, con nuestro trabajo llegamos a la conclusión de que las alianzas pueden destacar en diversos ámbitos y la manera en que llevan a cabo sus objetivos puede variar. Por ejemplo, el caso de COVAX fue que surgió como una reacción ante la pandemia y tiene como objetivo desarrollar una vacuna contra la COVID-19. Por otro lado, tenemos a las alianzas ya existentes en México y en Estados Unidos, las cuales tuvieron que adaptarse a la situación y tienen una meta distinta, que es proveer a los migrantes con información y ciertos servicios de salud. En los 3 casos que analizamos se vio su trabajo en brindar información, recursos, servicios y conocimientos técnicos para tratar de cumplir con el ODS 3 sobre la cobertura sanitaria universal, el ODS 10 sobre la reducción de las desigualdades y el ODS 17 sobre la creación de alianzas. Al final, las alianzas funcionan como una herramienta complementaria de la cooperación internacional para el desarrollo y ayudan a enfrentar las deficiencias de los estados, especialmente en momentos de crisis como esta. Dentro de nuestras recomendaciones hicimos las siguientes: dar seguimiento a la alianza COVAX para poder asegurar que se cumpla con la cobertura sanitaria universal relacionada a la meta 3.8 del ODS 3. Analizar la dimensión ambiental de COVAX, especialmente en cuanto a sus estrategias para el manejo de residuos. Reforzar la atención a personas migrantes en México en cuestiones sanitarias. Mejorar la calidad de la atención en temas relacionados con la salud en las ventanillas informativas sobre migración en México. Fortalecer las medidas a distancia, como la telemedicina, que se han desarrollado con las ventanillas de salud para atender a los migrantes en Estados Unidos. Construir la confianza de los migrantes para que no tengan miedo a recurrir a las ventanillas de salud. Y finalmente, darle mayor difusión a las ventanillas de salud a través de varios medios de comunicación. Igualmente, con los recientes eventos que se tuvieron en Estados Unidos, quisiéramos preguntarle, doctora, también qué se espera con la presidencia de Biden. Antes del cierre de su campaña dijo que la salud es un derecho, no un privilegio, y aquí estamos viendo un cambio de discurso respecto al que Donald Trump tuvo durante 4 años. Entonces quisiéramos saber si este nuevo gobierno estadounidense podría hacer algo positivo para la situación sanitaria de los migrantes en Estados Unidos y si en este caso nuestras recomendaciones podrían aplicarse en este nuevo contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano. Le damos la palabra a la doctora María Cecilia Acuña. Muchísimas gracias. Me parecieron extremadamente válidas las conclusiones y los felicito por, además, lo sintético y exhaustivo del análisis al mismo tiempo. Efectivamente, digamos, la variable migratoria es una variable que incide fundamentalmente en las relaciones interfronterizas, particularmente en la relación entre México y Estados Unidos. Y lo que hemos visto en esta crisis es que los flujos migratorios han tenido una conceptualización teñida políticamente y que sin embargo, digamos, hemos logrado desde el punto de vista de lo que ocurre en México manejar más allá de las categorías estigmatizadoras que se intentaron posicionar en el discurso público del país vecino en un inicio. Y estas categorías estigmatizadoras eran 3. Primero, que los migrantes son vectores de enfermedades, que transmiten enfermedades, y que por tanto hay que sacarlos de la frontera, digamos, sacarlos del país porque ellos transmiten enfermedades. Segundo, que los migrantes son personas peligrosas desde el punto de vista de la seguridad nacional del Estado. Y esta amenaza sería no solo una amenaza desde el punto de vista criminal, que es el discurso instalado, digamos, con anterioridad, sino ahora una amenaza sanitaria. Y tercero, que los migrantes son un costo adicional al manejo de la epidemia.
estos tres postulados, que son extremadamente políticos, digamos, y que intentaron teñir el discurso sanitario, se han visto, sin embargo, desvirtuados a lo largo del tiempo. Y acá yo tengo que felicitar los esfuerzos del gobierno mexicano y también de colegas que del otro lado de la frontera han contribuido a que podamos atender las necesidades de la población migrante. El primer postulado, para el cual, digamos, se han hecho análisis y para el cual existe evidencia disponible, era que los migrantes son vectores de enfermedad. Efectivamente, lo que muestran los datos, y ya tenemos datos al respecto y tenemos evidencia, es que las personas migrantes más bien se han contagiado en sus comunidades de acogida. Y tenemos serios casos al respecto, digamos, ¿no? Y por tanto esto plantea un desafío. Las conclusiones de ustedes son súper válidas en este respecto, pero sí tenemos que ir más allá en términos de cómo cuidamos la salud de estas personas y de sus comunidades de acogidas, porque son personas que son mucho más vulnerables que otras, y son más vulnerables que otras porque tienen factores determinantes sociales, ambientales y sanitarios que las hacen más vulnerables. Por ejemplo, porque tienen problemas nutricionales, porque tienen el estrés del viaje, porque son personas que incurren en otras conductas de riesgo dada su condición vital. Y por tanto, más bien es una población que amerita más protección, no menos protección. Y ese sería un postulado que a mí me gustaría muchísimo si quedara mucho más claro en el análisis. El segundo posicionamiento, que los migrantes son una amenaza. Las personas migrantes no son una amenaza a la seguridad de los estados, traen enormes beneficios. En este sentido, yo los sugeriría y los invitaría a incorporar un estudio que hemos estado haciendo con los colegas de ACNUR y con OIM en México, que es el identificar a profesionales de la salud migrantes que se encuentran en estaciones migratorias y en albergues y que junto con las entidades del gobierno mexicano hemos logrado que validen su título y que se pongan en la primera línea, ¿no es cierto?, en la atención de otras personas contra la COVID-19. Y esta es una manifestación hermosa de cómo la política pública puede transformar a una persona, de estigmatizarla como una amenaza, a aprovechar sus capacidades, ¿no es cierto?, para el beneficio de la comunidad. Y finalmente, porque está terminando, la tercera afirmación, que es que las personas migrantes generan mayores costos en rigor. Las personas migrantes lo que han hecho en esta epidemia ha sido dar una muestra enorme de solidaridad. Tenemos ejemplos muy bonitos en frontera sur y también en frontera norte de cómo las comunidades migrantes se han organizado para poder atender las necesidades no solo de otras personas migrantes, sino también de sus comunidades de acogida. Y esto yo sugeriría que lo pudiéramos poner en el informe de ustedes, porque me parece que nos retrotrae a lo que van a ser parte de mis comentarios finales. Sin solidaridad, sin volver a la dimensión humana del abordaje de problemas de las comunidades humanas, con una visión también que integre las otras especies de este planeta, en rigor no vamos a ser capaces de mantener las cuestiones básicas de nuestra civilización, ¿no?, que es la convivencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a la última pregunta para la materia de economía política. La pregunta es para Sofía. Al comparar las finanzas públicas a nivel central y local de los países miembros de la OCDE, así como de México, ¿a qué nivel de gobierno debe orientarse el presupuesto público para fortalecer la capacidad institucional para prevenir el contagio de COVID-19? Adelante, Sofía. Sí, gracias. Pues bueno, a lo largo del estudio, del trabajo, estuvimos viendo diferentes perspectivas y llegamos a la recomendación de que la política pública que expresamos en torno a la referencia del panorama del 2021, determinamos justamente que el gasto consolidado del gobierno a nivel local sí está generando una reducción significativa en los contagios al 2020. También logramos observar y entender que los gobiernos locales cuentan con mayor información respecto a su población que el gobierno general, lo cual es normal, por lo que apoyamos a que se enfoquen mejor sus necesidades para tomar medidas de política pública más eficientes y que tengan un mayor impacto significativo
y continuo en la reducción de los contagios y muertes por el COVID-19. Por último, recomendamos y sostenemos en tener una mayor eficiencia del gasto en los sistemas de salud público para justamente promover y seguir aprovechando todas las capacidades instaladas en todos los niveles de atención para promover el acceso efectivo a los servicios de salud en todas sus poblaciones, especialmente aquellos que se encuentran más rezagados. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Excelente manejo del tiempo. Le vamos a dar la palabra ahora nuevamente a la doctora María Cecilia Acuña para sus comentarios. Muchas gracias, Sofía. Muy interesantes sus conclusiones. Y efectivamente, digamos, tú le apuntas a algo que a mí me parece que es muy relevante. Crecientemente, el gasto público en salud y los presupuestos nacionales se deben enfocar hacia lo local, hacia las comunidades. Las epidemias, y en particular las pandemias, se contienen en las comunidades, no se contienen en los hospitales. La única manera de cortar una cadena de transmisión es ser capaces de detectar tempranamente en la comunidad aquellas personas que están contagiadas. Entonces, el mensaje de detectar tempranamente mediante el testeo es un mensaje que va dirigido a lo local, y allí necesitamos mejor presupuesto. Necesitamos aumentar el presupuesto y necesitamos mejorar la eficiencia del gasto en el nivel local. Entonces, esta es una conclusión que yo valido, digamos, y que es tremendamente relevante para el manejo actual y futuro, digamos, de los problemas sanitarios. Respecto de la eficiencia del gasto, efectivamente totalmente de acuerdo contigo, estamos totalmente de acuerdo en que hay que mejorar la eficiencia del gasto. Sin embargo, yo le agregaría algunas categorías específicas a dónde y cómo mejorar la eficiencia del gasto. En primer lugar, el gasto tiene que ser mejorado desde el punto de vista de la evaluación de las tecnologías sanitarias. En México y en muchísimos países de la región y del mundo, a lo largo de la epidemia ha habido un uso extremadamente poco racional de medicamentos, por ejemplo. En muchísimos centros hospitalarios se le daban a las personas cócteles de antimicrobianos totalmente ineficientes para abordar la enfermedad, pero que además generan un daño al individuo, ¿no es cierto? Y además generan un daño todavía mayor, que es la resistencia antimicrobiana, que es un daño global. Por tanto, en términos de la mejoría del gasto, yo lo radicaría Daño global. en cuestiones Por bien tanto, específicas. Primero, del gasto. ¿aló? Entonces, mejorar la eficiencia del gasto público en términos de la evaluación de las tecnologías sanitarias, de la introducción de estas tecnologías, del marco regulatorio para el uso racional de medicamentos y particularmente de antimicrobianos, y también un componente súper importante que ustedes no mencionan y que yo te quería pedir si lo pudieran incorporar, es el tema de la inversión en recursos humanos. El tema de los recursos humanos ha sido el gran talón de Aquiles en todos los sistemas de salud del mundo, tanto de la OCDE y del mundo europeo como de nuestra región. Tenemos que mejorar la inversión en recursos humanos, en la cantidad de recursos humanos que tenemos, en el tipo de contratos, en cómo los remuneramos y en sus competencias, y también, por cierto, en su protección. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Cecilia Acuña, por sus pertinentes comentarios. A todos los quiero felicitar por el manejo del tiempo. Este ha sido un desafío para mí como moderadora. Nunca me ha tocado moderar un panel con tantas intervenciones, con tantas veces que puse esto. Pero todavía nos quedan 2 minutos como para cerrar. Me gustaría mucho escuchar a nuestros comentaristas para que con todo esto que hemos estado debatiendo esta mañana, este mediodía, ¿qué balance surge de aquí? ¿Qué preguntas de investigación nos podrían recomendar para que continuemos con este análisis? Porque esto no se va a quedar aquí, los profesores seguimos investigando, ustedes alumnos ya tienen obviamente inquietudes nuevas para especializarse en las materias que van a continuar estudiando y también en sus propias carreras. Entonces les pediría, en primer lugar, ahora le daría la palabra al doctor Gianluca Gardini para que haga un balance y unas recomendaciones para continuar estudiando con este tema, y luego le doy la palabra para que cierre la doctora María Cecilia Acuña. Adelante, Gianluca. Muchas gracias. Me parece que hay por lo menos 3 niveles que se puedan abordar.
como propuesta de investigación. El primero es salir a nivel nacional de la contraposición entre sistemas federales y sistemas unitarios, porque hay estados unitarios que han descentrado mucho los sistemas de salud. Y entonces el debate no es entre Estado federal y entre Estado unitario, sino entre niveles de competencia y niveles de decisión. El segundo tema a desarrollar para mí es ver cuándo hay respuestas más eficientes. Es decir, cuáles son los factores que determinan la rapidez y la eficacia de la respuesta. Me parece que uno de los factores es la presión pública. En el caso de la pandemia, cuanto más infectados hay, más presión pública hay, más empuje para tomar una decisión hay. Este es el resultado de un seminario que tuvimos ayer acá en Nuremberg. Y la tercera cuestión a nivel internacional, me parece muy importante centrarnos en dos temas a nivel internacional. El primero es que las organizaciones funcionales, es decir, con un objetivo específico, un campo de acción específico, tienden a ser más eficaces que las organizaciones universales. Entonces, esta podría ser una primera idea también de dónde mirar en términos de políticas públicas. La segunda cuestión es cómo manejar desafíos futuros. Yo coincido totalmente con la doctora Acuña cuando dice que necesitamos más personal médico, tenemos que estar preparados, pero también tenemos que estar preparados a un mundo donde no siempre estaremos en emergencia, tenemos que gestionar una nueva normalidad. Y esto creo que es una categoría mental que tenemos que aprender, cómo gestionar una nueva normalidad. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Gianluca Gardini. Aprovecho para agradecerle su intervención aquí el día de hoy. No nos despedimos porque vamos a continuar trabajando juntos. Ahora daré la palabra a la doctora María Cecilia Acuña para 2 minutos de cierre y que nos comente cómo continuar estudiando estos temas desde la academia y también en alianza con la OPS-OMS, por supuesto. Muchísimas gracias, colegas. En primer lugar, yo quería darles un mensaje que no es solo mío, es de nuestra organización y también del Sistema de Naciones Unidas. En la pandemia de COVID-19 converge una crisis sanitaria con una crisis económica, en un escenario mucho más amplio de crisis ecológica. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con todos sus efectos y con todas sus limitaciones, es algo que nos tenemos que tomar mucho más en serio si queremos salir de esta crisis. Una línea de investigación interesante en este sentido, por ejemplo, sería cómo la crisis sanitaria actual y futura puede ser reducida en términos de su probabilidad de ocurrencia mediante la resolución de otros problemas que nos rodean y que son los gatilladores de esta crisis, como por ejemplo los problemas de la invasión de otros hábitats, de otros ecosistemas. ¿Cuáles serían las medidas económicas en términos, por ejemplo, de producción, de utilización de energías limpias, de ámbitos laborales que pudieran abordar esta crisis haciendo más amigable la producción humana en términos de la invasión de los hábitats de otras especies y del uso de otras especies para nuestras actividades económicas acá? Acabamos de ver en Dinamarca, por ejemplo, un tremendo conflicto que se produjo porque se iba a sacrificar a 17 millones de bisones debido a que son portadores de 2 cepas nuevas del virus SARS-CoV-2. No podemos seguir como especie humana pensando que la única respuesta a nuestro problema sanitario es la destrucción masiva de las otras especies que nos parecen amenazadoras, porque seguimos abriendo cajas de Pandora. Porque con esto nos vamos a quedar solos, y en el minuto en que extingamos a los demás, nos vamos a extinguir nosotros. Es necesario, y esta es una pregunta interesantísima de investigación para ustedes, mirar cómo podemos colaborar en vez de competir, construir en vez de destruir, con una mirada que va más allá del etnocentrismo de la especie humana y que mira el concepto de una salud. Tenemos que empezar a tomarnos en serio las otras especies. El hecho de que se haya puesto finalmente sobre la mesa esta discusión en Dinamarca y que se haya tomado la decisión de no sacrificar a estos 17 millones de bisones, marca una característica también de los nuevos actores en la salud global.
son aquellos actores que tienen la visión más amplia, son las nuevas generaciones, aquellos que dicen, no podemos seguir haciendo las cosas de esta manera. Finalmente, quería también plantearles que en este escenario debemos generar la capacidad para proporcionar bienes públicos mundiales críticos, como la salud pública, por ejemplo, pero en un contexto de desarrollo sostenible. No podemos seguir utilizando tecnologías sanitarias que contaminen el medio ambiente y que involucren entonces una peor respuesta para el futuro y para las generaciones futuras. Tenemos que ser cada vez más conscientes de que la economía mundial solo va a funcionar si funciona para todos. Las estrategias sanitarias de ahora solo van a funcionar si no se convierten en un boomerang, que se traslade en problemas sanitarios para nosotros en el futuro. Y esto implica complejizar la visión, ir más allá del aquí y del ahora, mirar hacia el futuro. Y aquí otra pregunta de investigación para ustedes: ¿cómo podemos entonces salir de las estrategias de respuesta inmediatistas que han sido muy necesarias porque estábamos parados en una emergencia, para mirar aquellas otras estrategias que en el largo plazo son los que nos van a permitir sobrevivir? Y a lo mejor, si tenemos mucha suerte y logramos cambiar la mentalidad, como dice el profesor Gianluca Gardini, no solo sobrevivir, sino también prosperar. No solo nosotros, sino con otras especies en este planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora María Cecilia Acuña. Voy a cerrar en un minuto y le voy a dar la palabra también aquí presente a Paulina Rivera, del Instituto Matías Romero. También tenemos aquí una siguiente intervención de Luciana Benítez en Radio Ibero, así que voy a cerrar muy rápidamente. Simplemente decir que todo lo que hemos estado trabajando el día de hoy, que hemos estado comentando, analizando, sería muy interesante que lo llevemos del ámbito multilateral, regional, interregional, estatal, subnacional, al nivel individual, al nivel de qué puedo hacer yo para mejorar este mundo, en los temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con la dimensión social, económica, ambiental, conjuntada en ese concepto tan interesante que está puesto allí desde la Agenda 2030. ¿Qué puedo hacer yo para lograr este concepto que nos menciona la doctora María Cecilia Acuña, de lograr una salud para los seres humanos y para, obviamente, todos los que habitan en este planeta, tanto plantas, animales, insectos, etcétera, ¿sí? Así que nos llevamos este mensaje, ojalá que lo podamos poner en práctica a pesar de la pandemia, y continuaremos analizando estos temas. Les agradezco muchísimo la presencia, a la doctora María Cecilia Acuña, al doctor Gianluca Gardini, a los estudiantes que han hecho una labor interesantísima, al Instituto Matías Romero, a la Ibero, y le doy la palabra ahora a Paulina Rivera para que concluya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Valle. Muchas gracias a todos los participantes en este segundo segmento. Solo no queríamos perdernos la oportunidad de darles las gracias por esta gran colaboración, por todos los argumentos, ideas que discutimos el día de hoy, que serán muy interesantes y nos permiten avanzar en esta visión del Centro de Investigación Internacional, que es precisamente contribuir al diseño de la política exterior de México, a su análisis, a su mejor instrumentación. Entonces agradecemos a todos los académicos, académicas, a nuestros expertos, expertas y a los estudiantes por este gran trabajo, esta gran presentación. Revisamos el informe con mucho interés, es muy, muy útil para nuestra labor, estará a disposición de todos y nada más, únicamente reiterar nuestro agradecimiento por la conferencia de hoy. Muchísimas gracias, Paulina. Éxitos en el nuevo Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero. Seremos aliados y también contribuiremos a las redes que podemos crear desde la academia para este genial instituto que tiene este primer evento como lanzamiento, ¿sí? Cuentan con todo nuestro apoyo. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gobierno de México.